Hubo una ciudad donde los barcos no solo traían trigo, telas y especias, también traían preguntas. Preguntas sobre la tierra, sobre el cielo, sobre los números y, por supuesto, sobre cómo ordenar todo eso sin que a uno se le incendie la cabeza. Esa ciudad fue Alejandría, un puerto de barcos y de ideas en el Egipto helenístico, protegido por los reyes Ptolomeos y alimentado por dos instituciones legendarias, el museo y la biblioteca. Allí, los rollos de papiros, los mapas y los instrumentos parecían conversar entre sí. En sus salas trabajaron algunos de los grandes nombres de la ciencia antigua, y entre ellos hubo un sabio que no se conformó con mirar una sola parte del mundo. Miró los números, miró los mapas, miró las sombras, miró el cielo, y con una idea tan simple como genial, se atrevió a medir el tamaño de la Tierra. Su nombre era Eratóstenes de Cirene. Eratóstenes nació hacia el año 276 a.C. en Cirene, una colonia griega situada al oeste de Egipto. Aunque nació lejos de Alejandría, su vida intelectual terminaría unida para siempre a esa ciudad. De joven, habría estudiado en Atenas, en el ambiente de la academia fundada por Platón. Ahí seguramente respiró una idea poderosa, que el mundo podía comprenderse mediante razones, proporciones y figuras. Cuando tenía alrededor de 30 años, el rey Ptolomeo III lo invitó a Alejandría para educar a su hijo y heredero. No era una invitación cualquiera. Era entrar en el círculo más prestigioso de la cultura helenística. Más tarde, Eratóstenes llegó a ser jefe bibliotecario del Museo de Alejandría. Dirigió la gran biblioteca durante cerca de 40 años. Y no pensemos en una biblioteca silenciosa con cartel de prohibido hablar. Aquello era una máquina cultural. Se reunían manuscritos, se copiaban textos, se discutían teorías y se comparaban datos llegados de lugares muy distantes. Para alguien como Eratóstenes, era el equivalente antiguo de tener acceso al mejor buscador del mundo, solo que en versión rollo de papiro, sin wifi y con muchísima más arena. Eratóstenes fue uno de los hombres más eruditos de su tiempo. Escribió sobre geografía, filosofía, historia, astronomía, matemática, crítica literaria y poesía. En términos modernos, su currículum no entraba en una sola página, ni en dos. Posiblemente habría necesitado un anexo. Sus amigos lo llamaban Péntatlos, como al atleta del pentatlón, porque parecía competir en muchas disciplinas a la vez. Era una forma elegante de decir, este hombre mete mano en todo. Pero sus detractores, que nunca faltan, lo llamaban Beta, la segunda letra del alfabeto griego. Con eso insinuaban que era segundo en todo y primero en nada. Sí, la comunidad académica antigua también sabía ser picante. Sin embargo, hay una versión más amable de la historia. Quizá enseñaba en una sala marcada con la letra beta. Y he aquí una deliciosa ironía. Alguien apodado Beta terminó midiendo la Tierra con una idea de primer nivel. Como matemático, Eratóstenes también se interesó por uno de los grandes problemas clásicos, la duplicación del cubo, conocido como problema de Delos. La pregunta parece simple. Dado un cubo, construir otro cuyo volumen sea el doble. Pero cuidado, en la matemática griega, la frase parece simple suele significar prepárate para varios siglos de dolor de cabeza. El desafío era resolverlo con regla y compás, que eran considerados los instrumentos nobles de la geometría. Eratóstenes propuso una solución mediante un aparato mecánico llamado misolabio, una estructura rectangular realizada con varillas de madera que, al deslizarse y superponerse, permitían encontrar las proporciones necesarias. El misolabio era ingenioso, práctico y elegante, sí, pero tenía un pequeño problema para los puristas. Era mecánico.
Y para ciertos espíritus platónicos, eso era como presentarse a una cena filosófica con una calculadora en la mano. Pero Alejandría no solo miró la tierra, también miró el cielo. Muchos siglos después de Eratóstenes, otro sabio asociado a Alejandría reunió y organizó el saber astronómico disponible, Claudio Ptolomeo. Ptolomeo vivió aproximadamente entre los años 100 y 170 después de Cristo, y sus observaciones se realizaron probablemente en el ambiente intelectual alejandrino. Durante 14 siglos, su modelo del sistema solar fue la referencia dominante. Ptolomeo hizo por la astronomía algo parecido a lo que otros grandes autores antiguos habían hecho por sus disciplinas. Tomó una tradición enorme, la ordenó, la corrigió, la explicó y la convirtió en un sistema de autoridad. Su gran obra astronómica fue conocida como el Almagesto. El nombre tiene una historia viajera. Griego, árabe y latín se mezclaron hasta producir ese título que terminó sonando como el más grande. Y durante mucho tiempo, para la astronomía, el Almagesto realmente fue la obra máxima. El gran defecto del sistema ptolemaico estaba en su punto de partida. Colocaba a la Tierra en el centro del universo. Pero no conviene burlarse demasiado rápido. Ptolomeo no estaba improvisando una fantasía. Construyó un modelo matemático muy elaborado para explicar las observaciones disponibles en su tiempo. Además, no ignoró por completo la idea heliocéntrica. La rechazó, sí, pero al discutirla también ayudó a conservarla dentro de la tradición astronómica. Muchos siglos después, Nicolás Copérnico retomaría la idea de un sistema centrado en el Sol, pero incluso Copérnico conservó círculos y epiciclos. La gran ruptura llegó con Johannes Kepler en 1609, cuando aceptó que los planetas no se movían en círculos perfectos, sino en órbitas elípticas. A veces, para que una teoría avance, no basta con cambiar el centro del sistema. También hay que atreverse a abandonar una becisa demasiado rígida. Ptolomeo no influyó solamente en la astronomía. También escribió una obra geográfica de enorme impacto, la Geografía. En ella intentó resumir el conocimiento del mundo habitable conocido, Europa, Asia y África. Dividió la circunferencia terrestre en 360 partes, los grados, y cubrió la superficie con una red de meridianos y paralelos. Su objetivo era representar la superficie curva de la Tierra sobre una superficie plana. Dicho de otro modo, enfrentó el viejo problema de hacer mapas de un mundo esférico. Pero su mapa tenía errores importantes. Asia aparecía demasiado extendida hacia el este. La India no tenía la forma peninsular que conocemos hoy. Ceilán aparecía exagerada. Y el Océano Índico quedaba representado casi como un mar cerrado. Además, Ptolomeo rechazó la medida de Eratóstenes sobre la circunferencia terrestre y adoptó una Tierra más pequeña. Esa decisión tendría consecuencias enormes, porque hacía parecer que el viaje hacia Asia por el oeste era más corto de lo que realmente era. Los mapas no solo representan el mundo, también pueden alimentar sueños, errores, expediciones y enormes malentendidos históricos. La geografía de Ptolomeo resurgió de manera espectacular en Europa occidental. Fue traducida al latín en 1409 a partir de un manuscrito griego llevado desde Constantinopla. Se imprimió inicialmente en 1475, pero la primera edición impresa acompañada de mapas apareció en Roma en 1478. Esos mapas no eran mapas modernos, eran reconstrucciones realizadas por cartógrafos medievales y renacentistas a partir de las coordenadas contenidas en el texto. Y aquí está lo interesante. La obra fue recibida con enorme respeto, en parte porque representaba al mundo de una manera reconocible para muchos europeos, en parte porque parecía apoyarse en métodos matemáticos rigurosos, y también porque a comienzos del siglo XV no existían criterios fiables para criticarla con la información disponible.
Ptolomeo volvía así a guiar la imaginación geográfica de Europa, con aciertos, con errores, con autoridad y con mapas capaces de hacer soñar. Eratóstenes y Ptolomeo nos dejan dos lecciones fascinantes. Eratóstenes muestra que una idea simple, si está bien planteada, puede alcanzar una escala gigantesca. Una sombra en una ciudad, comparada con la ausencia de sombra en otra, permitió estimar el tamaño de la Tierra. Ptolomeo muestra otra cara de la ciencia, la potencia de los modelos. Sus sistemas astronómicos y geográficos fueron sofisticados, influyentes y útiles durante siglos, pero también estuvieron condicionados por los datos, los instrumentos y los supuestos de su época. La ciencia avanza así, observando, midiendo, imaginando, corrigiendo y a veces descubriendo que incluso una teoría muy respetada puede estar apoyada sobre una tierra demasiado pequeña o sobre un centro equivocado. Y eso no le quita valor a la historia. Al contrario, la vuelve más humana, porque la matemática no vive solamente en fórmulas, vive en sombras, mapas, instrumentos, discusiones, errores, intuiciones y preguntas. Y a veces, para medir el mundo, alcanza con mirar bien el suelo al mediodía. Esta historia continúa en mi fascículo ilustrado de Istarmat, donde encontrarás el recorrido completo por la vida de Eratóstenes, la medición de la Tierra, la criba de los números primos, el mesolabio, Ptolomeo, los epiciclos y los mapas que marcaron la imaginación europea. Podés leerlo en mi blog, te dejo el enlace en la cajita de descripción. Soy Ana Luca y esto fue mi historia de la matemática para Istarmat. Historia, arte y matemática para mirar el mundo con otros ojos.